Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido otra vez a mi canal. Yo soy Julieta Chiqui, Life Coach en temas de ansiedad y codependencia. Y hoy quiero hablar contigo de un tema que para mí me parece fundamental y que son las emociones. ¿Por qué? Porque si tú no logras identificar la emoción que estás sintiendo, no puedes liberarla. Y si no la liberas, no vas a poder trascenderla. ¿Y esto qué es? Superarla, ¿no? Y cuando no la superamos, se va a almacenar en nuestro cuerpo generándonos alguna enfermedad, ¿no? Algo parecido como lo que pasa con la ansiedad. Déjame explicarte por qué. Porque la ansiedad es una emoción compleja que se agrupa de otras emociones como el miedo, la preocupación y la angustia, que cuando la has vivido por tanto tiempo van generando tensión en tu cuerpo a nivel físico, emocional y espiritual. Lo que con el tiempo, todas estas emociones que no te permitiste sentir en ese momento, se van agrupando por años y hasta que llegan a un momento en el que se liberan, ya sea por un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. No, por eso es importante que empecemos a reconocer las emociones que estamos viviendo para que al liberarlas poco a poco vayamos bajando las sensaciones y por ende la ansiedad. Y créeme, si tú viviste en una cultura como la mía, donde no es común que nos enseñen a expresar las emociones, entiendo, seguramente incluso vivimos con cierto miedo de sentirlas, algunas, ¿no? Por no decir que a veces hasta incluso las emociones que consideramos buenas, como la felicidad o la alegría, tampoco sabemos cómo transitarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso sentimos culpa de sentirnos muy contentos, ¿no? O por algo se habla del miedo al éxito. Entonces, de alguna manera, es común que no sepamos expresarlas, pero hacerlo nos va a ayudar a poder ir disminuyendo y trabajando en nuestra ansiedad, ¿no? Y seguramente hay emociones densas que te da miedo experimentar e incluso que nos da miedo nombrar, ¿no? Como el odio, la envidia, los celos, la tristeza. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos qué tan intensa se va a sentir, cuánto tiempo va a durar y si la vamos a sobrevivir. A mí me pasó. A mí me daba mucho miedo sentir tristeza porque durante una época de mi vida pasé por depresión. Entonces yo sentía que si me dejaba sentir esa tristeza, iba a volver a caer en esa depresión. Entonces le iba evitando lo más que pudiera y lo que pasaba es que la iba perpetuando cada vez más, ¿no? Porque esa tristeza no se estaba yendo de mí. Hoy sentía tristeza y la hacía algo para distraerme y olvidarlo, pero pasado mañana me regresaba otra vez esa sensación de tristeza. ¿Por qué? Porque había algo que no le estaba poniendo atención. Y bueno, aquí es fundamental que para empezar sepamos identificar qué emoción estamos sintiendo, ¿no? Y déjame, te cuento, por ejemplo, algo, una, la manera en la que yo empecé a conectar primero con las emociones que me producían felicidad y alegría. Y por increíble que parezca, este libro fue el primero que me ayudó a poder identificar mis emociones. Es el libro de Marie Kondo, La felicidad después del orden, porque sin importar su filosofía, lo que planteé, hay un ejercicio que me hizo conectar con la felicidad, que es toca los objetos y quédate con aquellos que te produzcan felicidad, ¿no? Y ese simple hecho me hizo entender cómo se sentía la felicidad en mi cuerpo, ¿no? De qué era realmente lo que se sentía bueno, bonito y lo que no, ¿no? Incluso, si me permites, déjame contarte una historia que me pasó con unos aretes. En el tiempo que yo viví con mi abuelita en 2004, ella me regaló unos aretes que aún conservo y que para mí son un tesoro. Esos aretes me hacen recordarla en momentos felices, ¿no? En ese momento en que ella me los dio. Cuando ella fallece en 2007, mi mamá, como un gesto bonito, a mi hermana y a mí nos regaló aretes que le pertenecieron a mi abuelita. Eran unos aretes muy bonitos que yo casi nunca usaba y los tenía como guardados en mi cajón. Cuando empiezo a hacer esta dinámica de
tocar los objetos y quedarme con los que me producían felicidad, me doy cuenta que estos aretes no me producían ningún tipo de alegría. Al contrario, me hacían recordar que ella no estaba conmigo. Venían cargados de tristeza, de su ausencia. Entonces, me deshice de esos aretes, pero justamente eso me ayudó a darme cuenta de que, de cómo se sentía la felicidad y empezar a buscarla y a llevarla a otras áreas de mi vida, que fue también eso lo que me impulsó a querer sanar mi trastorno de ansiedad. Junto, hubo un ejercicio que hice durante un curso que me ayudó muchísimo más, que es trabajar sobre la rueda de las emociones, que si tú no conoces esta rueda, déjame, te la presento. Esta es la rueda de las emociones. Al centro se agrupan las emociones que se consideran básicas y alrededor las emociones complejas. Como te decía, la ansiedad es una emoción compleja porque agrupa otras emociones. Como parte de este curso, me hicieron ir identificando cómo me sentía día a día, ¿no? Despertaba y uno de los primeros ejercicios que hacía era decir, hoy me siento, y entonces iba buscando en mi rueda de las emociones qué palabra describía cómo me sentía, ¿no? Me siento, no sé, me siento inseguro. ¿Por qué me siento insegura? Porque siento que no soy suficiente para realizar esta tarea. El hecho de decir eso me ayudaba a identificar qué era lo que estaba sintiendo y por qué, de dónde venía eso, ¿no? Del pensamiento que venía atrás. Y esto es importante porque las emociones surgen a partir de lo que pensamos. Entonces, cada vez que tú sientas cierta ansiedad es porque estás pensando en algo que te está generando angustia, preocupación o miedo, ¿no? O estás recordando algún evento que no quieres que pase o que ya pasó, pero viene de tu pensamiento. Bueno, por eso es que al darle el nombre, ¿no? Saber qué es esto que estoy sintiendo, te permite liberarlo. ¿Y cómo lo vas a liberar? A través de una herramienta que se llama tapping, que hay un video que yo hice hace unas semanas atrás y que te dejo el link para que puedas ir a él. En ese video estábamos hablando sobre el miedo, pero prácticamente el procedimiento es igual para cualquier emoción que estés sintiendo y la puedas ir liberando. Y bueno, déjame contarte una historia de por qué es importante que las liberes si no las vas a perpetuar. Hace unos años yo trabajé para una institución educativa donde producíamos cursos en línea. En una ocasión, el director de un grupo de expertos me mandó un correo que él recibió de un experto que trabajaba con nosotros quejándose de que nosotros no estábamos cumpliendo con lo pactado y que el curso ya debería estar montado porque salía en 3 semanas y no estaba aún listo. Sin embargo, este experto olvidó mencionar que estaban ellos haciendo cambios y que por eso todavía no estaba el curso listo, ¿no? Que incluso 2 días antes me había mandado un documento que no era la versión final, que todavía estaban revisando. Y bueno, cuando yo leí este correo, yo recuerdo perfectamente sentir como un calor me recorría todo el cuerpo y sentir como algo por acá me recorría hasta el estómago. Una sensación de coraje, enojo, o sea, se sentía tanto calor. Sin embargo, no me permití sentir esa emoción. No le di voz a esa emoción, sino me puse mi máscara de yo soy la que sabe, yo voy a resolver esto. Y me puse a contestar ese correo con evidencia y buscando toda la información y recopilando. Total, ¿no? Que técnicamente yo ya había superado ese enojo en mi mente, racionalmente, yo ya eso le había dado carpetazo al asunto. Sin embargo, al siguiente día me dio un dolor tan fuerte en el estómago que tuve que ir a ver al doctor, ¿no? El diagnóstico fue síndrome de intestino irritable
cuando yo tenía un dolor intenso en una parte de mi lado derecho, ahí por donde estaba mi intestino. Y bueno, ¿a qué voy con eso? A que todo el enojo, todo ese enojo se había ido a mi estómago y a mi intestino. No lo había liberado y se habían manifestado ahí, ¿no? No había comido nada que estuviera mal, no había ninguna otra cosa que pudiera uno pensar que era la causante de ese dolor más que mi enojo. Y de hecho, después con el tiempo me di cuenta que era así. ¿Por qué? Porque años después, cuando recordaba ese hecho, volví a sentir todo ese enojo, ¿no? Lo que estaba haciendo era perpetuar el enojo porque no me había permitido sentir ese hecho y enojarme con esa situación y sacar todo el enojo que me produjo, sino lo evitaba. Me daba vuelta, trataba de no recordar eso o de recordar la parte en la que yo decía, ah, yo lo resolví, ¿no? Yo puse en su lugar a esa persona, pero no me daba chance de recordar lo que me había enojado tanto. Por eso es que hoy te invito a que si tienes alguna emoción que puedas identificar, la liberes para que no la estés perpetuando y no le estés aumentando más tensión a tu ansiedad. Y bueno, aquí puede surgir una pregunta que a veces me han hecho durante mis sesiones, ¿no? ¿Qué pasa si alguien me hizo enojar? ¿No? ¿Qué pasa si esa emoción es, es que esa persona debería de estar asociada esa emoción con alguien, ¿no? Como en mi caso fue con un experto y por eso te quise poner ese ejemplo, porque aquí es muy importante que tú entiendas que el único responsable de tus emociones eres tú, ¿no? Que si alguien hizo alguna acción que te hizo enojar, ¿no? Que te hizo generar algún sentimiento, no vamos a negar que hubo algo ahí que te lastimó, que hubo algo que no fue bueno. Sin embargo, si tú lo guardas, si tú sigues manteniendo esa emoción de enojo contra esa persona, a la única persona que estás dañando es a ti, porque donde se está almacenando ese enojo es en tu cuerpo, no en el de esa persona. Y de hecho, si estás esperando a que esa persona venga y te pida una disculpa por algo que te hizo, no, tal vez puedas quedarte sentado esperando toda la vida o incluso puede que esa persona ni siquiera se dé por enterada de eso que pasó. Entonces, de ahí la importancia de que tú seas quien libere la emoción, de que seas tú quien tiene el poder de gestionar tus emociones para no depender de que alguien venga a pedirte una disculpa. Por último, quiero darte las gracias por ver este video y comentarte que si necesitas algún apoyo, alguna asesoría, por favor no dudes en mandarme un mensaje a mi Instagram, @JulietaChiqui, o si tienes un tema personal y quieres que yo te acompañe en tu proceso, agenda por favor una sesión conmigo, te dejo el link en la parte de abajo y me va a encantar conocer tu historia.